Tu canal de YouTube Conciencia y Salud WhatsApp presenta Conversatorios. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar y el horario del mundo en que te encuentres. Soy Valeriano Sánchez, maestro en terapia floral y bioenergía. Te doy la bienvenida a este espacio llamado Conversatorio en el canal WhatsApp Conciencia y Salud y en el canal de respaldo del grupo en YouTube llamado Conciencia y Salud WhatsApp. El tema que vamos a tratar hoy lo denominé geoterapia o cómo armonizar y sanar los ambientes. En inglés podemos decir que se llama geohealing. En este conversatorio estará orientado a determinar los elementos del espacio que crean tensión negativa sobre las personas que habitan dichos espacios para armonizar esos vectores o factores que crean esa tensión negativa. En este conversatorio me basaré en mi experiencia personal de hace más de 30 años en el estudio y armonización de los mismos espacios. Para comenzar, en el capítulo siguiente describiré una pequeña historia de la geoterapia y cómo fue utilizada en las diferentes culturas, tanto para armonizar esos ambientes o desarrollar procesos de vida estables y sustentables. En el siguiente segmento le daré una breve historia de la geoterapia. Historia de la geoterapia. Los orígenes del método geoterapéutico deben buscarse en el comienzo de las civilizaciones prehistóricas. Los primeros humanos que se establecieron en comunidad estudiaron el terreno donde iban a construir, tomando en cuenta las fuentes de agua dulce, la posibilidad de obtener cultivos o animales para la caza o crianza. Una práctica ancestral que era muy común en estas comunidades era la de soltar los animales domésticos en la zona a poblar y observar el sitio preferido por ellos para dormir o acampar. La intuición de los animales les ayudaba a buscar los sitios más armónicos y sustentables en el área. Y basado en esta observación, los pobladores decidían construir en esos sitios específicos. Tenemos en la historia una leyenda, la leyenda azteca, sobre la fundación de la Ciudad de México, que cuenta que el águila se posó sobre un cactus y desde allí capturó una serpiente. Sí, allí los aztecas crearon una ciudad, y está claro que la serpiente era el río que en su trayecto zigzagueante desarrolla una forma geométrica como la de una serpiente. Si hay agua en el área, es sustentable para la vida humana. Desde el antiguo Egipto, con sus asombrosas construcciones, pasando por los jardines flotantes y palacios de Mesopotamia, las pagodas chinas, los templos budistas en la India y la arquitectura griega, los constructores evaluaron detalladamente el diseño de las construcciones y el terreno donde se iban a construir para generar el mejor o el mayor bienestar humano y la conexión con la esencia universal. Los saoríes de la Edad Media, expertos en el arte de buscar pozos de agua, usando unas varitas de maderas, podían también determinar ciertos tipos de cualidades energéticas dentro de los terrenos. Habían áreas que enfermaban a las personas y otras áreas que sanaban a los animales y personas. Por las propiedades de sus minerales, la energía que desarrollaban esos espacios y el tipo de agua que se usaba. La historia está repleta de iglesias que se construyeron arriba de monumentos paganos o ciudades que se edificaron sobre ruinas de civilizaciones previas, aprovechando las energías positivas del lugar. Esto dio origen al estudio geológico de los terrenos y sus componentes. Tenemos un caso en Sudamérica donde el estudio de la bioenergía del ambiente motivaron a la creación de una ciudad. Esto fue en Uruguay, donde al comienzo del siglo XX un multimillonario llamado Francisco Pidia, que era inventor, escritor
político y alquimista, construyó una ciudad balneario en una zona donde se había conseguido grandes cantidades de cuarzo y rocas de granito. Como él pertenecía a una orden secreta, estudió detalladamente la condición energética de la zona y la consideró favorable para aumentar la salud y la armonía. Y al comienzo del siglo XX compró 27.000 hectáreas y fundó la ciudad que actualmente lleva su nombre, la cual es Piriápolis. La presencia de la energía del mar mezclada con la energía mineral da como un resultado un espacio de energía que el mismo Francisco Piria consideraba como única. También desde hace 50 años, ha tomado presencia en Occidente la técnica y filosofía del arte milenario chino llamado Feng Shui, que significa viento y agua. El Feng Shui busca el equilibrio y armonía en las construcciones, tomando en cuenta el balance energético del yin y el yang, la interacción de los 5 elementos chinos en las construcciones. En ciudades como Hong Kong, es impensable construir un edificio sin haber consultado previamente con un especialista en Feng Shui. A continuación, les daré las formas personales que uso para evaluar un espacio y los diferentes tratamientos que le doy. Estás escuchando Conversatorios. Evaluación y tratamiento del ambiente. Para comenzar, en este primer punto, les indicaré las herramientas que uso para hacer las mediciones. Estas son varitas radiestésicas, un péndulo, incienso, brújula, un metro y un cuaderno de anotaciones. Con las varitas y el péndulo puedo detectar influencias energéticas negativas dentro del espacio, según también el tipo de preguntas que formule para hacer la medición. El incienso me sirve. Una vez que lo prendo, el humo se va a mover y él me va a detectar las corrientes de aire que están en un espacio. Claro, un incienso no tiene mucho humo. Generalmente prendo 4 o 5 inciensos al mismo tiempo. Y al mismo tiempo puedo colocarlos en diferentes zonas del área que voy a medir para ver por dónde es que circula la corriente. El método, pues como les dije, me sirve para hacer también algún tipo de medición exacta en el tamaño de alguno de las dimensiones que estoy evaluando. La brújula, por otro lado, me permite orientar hacia el norte magnético y en función de eso determinar los elementos de las áreas correspondientes para saber si están en armonía o balance, según el sistema de Feng Shui llamado el sello de Saturno, que voy a explicar posteriormente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Les voy a presentar la forma personal que utilizo para diagnosticar un ambiente. Cuando hago un diagnóstico a una casa, apartamento, terreno, propiedad, galpón, etc., tomo en cuenta algunas variables y uso un método que las contempla. Dependiendo de la evaluación de estas variables, podemos, dentro de las posibilidades del cliente, modificar las variables, complementarlas o anularlas para generar la armonía necesaria. Antes de comenzar, tomo en cuenta el estado energético ideal armónico, mediante la visualización del flujo del agua y del aire, que es el concepto de bioenergía, de la energía armónica que debería estar circulando. Y esto es un precepto básico antes de comenzar. Para que un ambiente produzca la sensación de armonía, el flujo de energía que circula por ese espacio debe ser similar a la de un río que mantiene un movimiento suave y sutil, sin estancarse.
Para saber si este flujo energético se estanca o corre muy rápido, podemos ir al inmueble a ser sanado o podemos también usar los planos de la propiedad. Observando los puntos de entrada y salida de energía, que generalmente son puertas y ventanas, se puede tener una idea precisa por dónde circula o se estanca la energía. Para corregir los excesos o déficits de energía que puedan afectar a quienes viven o trabajan en esos ambientes, hago la siguiente metodología. Primero, tomo en cuenta la forma geométrica de cada espacio. Si la forma del cuarto del espacio es redonda y tiene un solo punto de entrada y salida de energía, es decir, una sola puerta o ventana, la energía tiende a estancarse cuando el cuarto es circular y se almacena, creando una sensación de depresión, reducción de energía por falta de vitalidad circulante. Si tiene varios puntos de entrada y salida, es decir, si el ambiente circular tiene 2 o 3 o 4 puertas, se va a generar un vórtice de energía que crea inestabilidad para ese espacio. En el caso que, por ejemplo, que el espacio circular sea un punto de distribución para que se muevan las personas de una zona a otra, pues no hay problema, porque al haber movimiento le facilita el desplazamiento. Pero si es para quedarse ahí a leer, a estudiar, a dormir, no es ideal tener tantas ventanas y puertas en un modelo circular, porque va a tener la tendencia a movilizar, a crear vórtices, mucho movimiento. Para corregir esto, en el modo circular se pueden disponer de muebles o paravanes puesto al estilo de radios. El radio es como los rayos de la bicicleta que van al centro. Puedes poner un paraván en esa forma para evitar que circule la energía con mucha fuerza, mucha violencia. El poner cierto tipo de rayos a cierta distancia frena el movimiento de la energía circular que pueda desarrollarse ahí cuando tiene muchas entradas de energía y salida de energía. Las esquinas que hacen estos rayos con el borde de la pared va a facilitar que se estanque, porque las esquinas tienden a estancar la energía y eso hace que el exceso de energía circulante se nivele. Si el espacio es triangular, esto nos indica la forma del fuego, es decir, que hay una tendencia a explosiones de energía debido a que las paredes permiten la convergencia del flujo de energía hacia un punto. Para armonizar este espacio podemos usar un elemento agua que neutraliza el fuego y podemos colocar espejos redondos en las paredes más pequeñas. También podemos reducir el tamaño del pico del triángulo colocando paredes de drywall, estanterías triangulares invertidas para que la pared parezca más recta. Plantas de hojas redondas como el jade en jarrones también pueden ser útiles cuando se colocan pegadas en las paredes. Reducir el tamaño del triángulo con algún tipo de pared drywall o paraván, etcétera, o mueble, puede ayudar a frenar el exceso de energía circulante, porque ese tipo triangular puede generar tendencia a polémica, a procesos de agresividad en ese espacio. Entonces, con el elemento agua o reduciendo el tamaño del triángulo se corrige. Si el espacio es cuadrado, la energía tiende a estancarse si no tiene más de un punto de entrada y salida de energía. Este tamaño cuadrado es bueno para depósito. Cuando tú quieres almacenar algo y que se quede tranquilito ahí, que esté reposadito, el tamaño cuadrado es bueno. También puede servir en el caso que quieras descansar para dormir, un tamaño cuadrado, una habitación tamaño cuadrado,
pues te permite descansar más fácilmente. Si no tiene puntos de entrada o salida, en la medida de las posibilidades se puede abrir una ventana, una puerta, para darle circulación, si lo necesita. También puedes usar algún tipo de combinación de colores cálidos, ya sea pintando alguna pared, un espacio de la pared, o colocando algún tipo de cuadro que tenga esos colores. Ayuda a darle un poquito de energía al cuadrado, porque tiende a reducirse. Y entonces eso ayuda muchísimo en ese espacio cuadrado. Y de esta forma, si tú colocas los muebles o dispones, puedes hacerlo que aparente ser más rectangular, y eso le da un poquito más de movimiento. Si el espacio es rectangular, busco que se aproxime a la medida áurica que a continuación voy a explicar, que me garantiza armonía. Para ello puedo usar separadores para reducir o ajustar visualmente el tamaño del espacio a un tamaño aparentemente áurico. Tamaño áurico genera armonía. Puedo usar paravanes, muebles, y colocándolo a cierta distancia, pues armonía. En el punto de la medida áurica se los voy a explicar. Unos puntos que tomo en cuenta cuando los ambientes son cuadrados o rectangulares son las esquinas y los pasillos. Las esquinas cóncavas tienden a ser de 90 grados y esto crea estancamiento de energía en ese punto. Si hay estancamiento de energía, se puede armonizar colocando una lámpara de pie o techo, un matero redondo con una planta de hoja redonda o una escultura. Cuando tú colocas algo redondo ahí, evitas que la energía se estanque porque obliga a que se mueva en otras direcciones, se movilice, y entonces no se estanca. La idea básica es colocar una figura geométrica que empuje hacia afuera la energía que tiende a quedarse estancada en ese punto. También están las esquinas convexas, las que están hacia afuera. Hay muchos edificios, construcciones, apartamentos y casas que han creado esquinas, han creado curvas en el punto de la esquina de 90 grados. No es un ángulo recto, sino es más bien una curva. Esa curva facilita que el movimiento de la energía circule sin crear tensión. Entonces, si tienen esquinas rectas y en forma cóncava, o sea, hacia afuera, y pueden hacerlas, o sea, esa esquina curva, pero esquina recta, curvearla sería ideal. De la forma después se puede colocar algún tipo de tela, algún tipo de escultura, algún tipo de diseño que facilite que sea curva. Y esto facilita que la energía sea armónica. Los pasillos. Los pasillos son espacios diseñados para el tránsito, por lo cual la tendencia es ser rectangulares y angostos. Estas formas geométrica se asemeja a la de una tubería, por lo cual la tendencia es la de acelerar la energía que circula por ahí. Si el pasillo desemboca en un baño, puede crear tensiones sobre el sistema de llaves, conexiones y tubería. También si desemboca en una cocina. Para reducir el flujo de energía, se pueden colocar muebles decorativos o cuadros, pinturas, o algún tipo de escultura que haga de amortiguador al flujo de energía en el pasillo. En una oportunidad tuve que asesorar a un cliente que tenía un pasillo que terminaba en el baño, y este baño siempre tenía problemas de tubería y goteras.
El pasillo medía 7 metros de largo y 1,50 m de ancho. Le sugerí que colocara un espejo de cuerpo completo viendo hacia el pasillo en la puerta del baño. Y cuando el cliente lo hizo, los problemas relacionados con las tuberías y goteras desaparecieron. El espejo rebota la energía en dirección opuesta a la que llega al baño, y de esta forma se atenúa el flujo precipitante de energía. El siguiente segmento, la medida áurica. La medida áurica es la medida o proporción espacial entre el ancho y largo de una construcción. Fue usada por los arquitectos griegos y romanos y que se consideraba armónica tanto a la vista o como para la convivencia. La proporción áurica está en construcciones como el Partenón y otros muchos templos. La medida es una unidad de ancho por 1,68 unidad de largo. Es decir, que para que un espacio rectangular sea armónico, debe tener un ancho de 1 metro y de largo 1,68. Veamos un ejemplo de cómo usarla. Un cliente tiene una sala de 5 metros de ancho por 6 de largo y quiero crear la proporción áurica en la sala. Tomando en cuenta los puntos de entrada y salida de la sala, entonces divido la sala en la proporción áurica y para ello hago una regla de 3. Si la proporción es 1 metro de ancho a 1,68 m de largo, es igual a X metros a 6 metros. El resultado son 3,57 metros. Es decir, 6 metros de largo y 3,57 metros de ancho. Ya que no puedo acortar las paredes en el ancho, lo que hago es agregar unos muebles en cada pared frontal, en cada una de las paredes, para crear una sensación de que el espacio sea más angosto de ancho. De esta forma estoy creando una proporción áurica. Si lo que me sobra es 1,43 metros, puedo añadir muebles de 0,70 metros, o sea, 70 centímetros en cada lado. Puedo añadir por ejemplo, un sofá. Puedo añadir enfrente del sofá, poner una mesa con un televisor, y de esta forma voy a ir volviendo más estrecho el espacio, creando una sensación de la longitud, de la dirección o de la proporción áurica. También puedo usar paravanes, o pudiera usar otro tipo de elemento como tabiquería para dividir el espacio y crear ese tamaño. Esta es una forma de modificar a voluntad un espacio que está construido. En el caso de construcción, puedo llevarlo, antes de construir, en los mismos planos. Puedo crear las medidas áuricas tomando en cuenta estas proporciones, para que una vez que se construyan mantengan esas proporciones. La proporción es la misma que tiene la tarjeta de crédito o de débito. El ancho, el largo entre el ancho da 1,68. Entonces, esa proporción es la que nos da equilibrio. Otro punto a tomar en cuenta: las líneas eléctricas y tuberías de agua. Las líneas y tuberías de agua pueden afectar la salud porque a través de ellas circulan fuentes de energía. Por ejemplo, si dormimos cerca de tomacorrientes o por donde pasen tuberías de agua o de electricidad, ellas van a crear campos energéticos, y si nos sentamos ahí mucho tiempo
o nos reposamos ahí para dormir, nuestro cuerpo se puede ver afectado por esos efectos energéticos. También ocurre con personas que viven cerca de torres de celulares, de antenas de celulares, o que viven cerca de transformadores de alta corriente. Hay un remedio específico para eso, que es crear una caja de Faraday. La caja de Faraday absorbe la energía o los campos electromagnéticos circulantes y los neutraliza internamente dentro de la caja. Dentro de la caja no circula. Y entonces de esa forma se protege. ¿Cómo hacer una caja Faraday? Esencialmente una caja Faraday es una jaula de pájaros. Entonces la caja de pájaros tiene una estructura metálica, y esa estructura metálica hace la base de antenas receptoras que redistribuyen la carga a lo largo de la parte externa de la caja, pero no permite que la energía entre hacia dentro de la caja. Hay una forma de hacer una caja Faraday en las habitaciones o en la misma casa. Es usar malla mosquitero de aluminio, que es metálica, y forrar las paredes y el techo con esa malla de aluminio, de forma tal que se interconecte. Además, la malla de aluminio, cuando está colocada sobre la pared, sobre la superficie de la pared y fijada, permite tener una textura muy buena para aplicar mastique o algún tipo de elemento como paredes drywall, etcétera, que la camufle. Es decir, que puedes tener un espacio donde no se ve la parte metálica, pero que te hace las veces de protección con la caja Faraday. Es una forma de protegerse de ambientes cercanos a antenas de celulares, en las torres esas que tienen las antenas, o transformadores de altas corrientes. Las puertas y ventanas. Esto es muy interesante porque tanto puertas y ventanas son espacios por donde circula la energía, y distribuyéndolas adecuadamente puedes corregir estancamiento o exceso de flujo de energía. Sabemos que colocar una puerta frente a una ventana en un espacio va a crear un flujo de corriente muy intensa. Una vez, le voy a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo puede ocurrir esto. Una vez visité un cliente que me indicaba que desde que se mudó a su apartamento el dinero no le alcanzaba. Cuando lo visité, me di cuenta que la puerta principal daba de frente al ventanal de la sala. Por donde entra la energía es la puerta, que tiene 1,90 m de alto por 90 centímetros de ancho. Y por donde sale la energía es 7 metros de ancho por unos 50 de alto. O sea, es muchísimo mayor el tamaño del ventanal que el tamaño de la puerta. Por eso es que la energía, cuando entra, tiende a ser desplazada hacia afuera y no se mantiene adentro. Entonces le indiqué una forma de cómo corregir el problema en 2 pasos. El primero era colocar un mueble o un paraván frente a la entrada de la puerta, a una distancia aproximada a los 2 metros. El mueble o el paraván tenía que tener la altura de la puerta y el doble de ancho de la puerta de entrada. De esta forma, la corriente energética de entrada de la puerta se atenuaría a la hora de entrar en contacto con el paraván o el mueble. Y para el segundo paso le sugerí que al ventanal de vidrio le colocara papel espejo, pero colocado hacia adentro, de forma que tuviera un espejo hacia la sala en todo el ventanal.
Esto permite que la superficie del espejo refleje la energía que pueda tener una tendencia a escapar, que se amortiguara ahí, se amortiguara en el espejo y regresara hacia adentro. Se lo dije con total confianza porque años atrás había tenido la misma experiencia con una doctora en un consultorio que me comentaba que le pasaba más o menos lo mismo. Tenía muchas entradas, pero las salidas de dinero eran más fuertes y no sabía por qué. Cuando le expliqué, hicimos lo mismo. En el ventanal que tenía enfrente la puerta de entrada y a través de un pasillo, pusimos papel, espejo en las ventanas viendo hacia adentro, y eso se solucionó. La idea entonces con ventanas y puertas es colocarlas en tal forma que exista un flujo de energía que no sea excesivo. Otro punto, dormir bajo una ventana también puede crear una sensación de inestabilidad en la hora del sueño, porque no va a permitir que uno se recargue, porque la energía circulante tiende a botar hacia afuera la energía que uno requiere para la recuperación. Por eso es importante no dormir bajo una ventana. Es mejor dormir un poco retirado, y sobre todo en la cabecera donde tengas una pared o un sitio estable dentro de lo posible. Otro punto que vamos a tener en cuenta, o que tengo yo en cuenta para hacer evaluaciones en las casas, son los colores. El color genera dos tipos de tensiones: o son relajantes y pasivos, o son dinámicos y crean fuerza. Si los mezclo, puedo crear un dinamismo relajante, como una serenidad dinámica, donde la persona se mantiene en movimiento pero no es precipitado y brusco. Los colores que generan dinamismo son los llamados cálidos: rojo, anaranjado, amarillo y blanco. Toda esa gama de colores se llaman cálidos y generan alegría, motivación, empuje. Hay otros colores llamados relajantes, que son los llamados fríos, como el azul, el verde, el violeta y el negro. Tienden a deprimir, tienden a bajar la energía y son buenos para espacios donde se tiene uno que relajar. Hay también colores neutros que se pueden mezclar con ambos, que son los grises y los marrones. Cada color también tiene su tono y brillo. Hay unos que son más opacos, otros que son más brillantes, eso exaltará o no. Y las tonalidades también pueden, y los degradés también pueden ayudar a compensar déficit de energía o aumento de energía. Dependiendo también, hay que tomar en cuenta el gusto del cliente. Es muy importante entonces entender, en función del cliente, qué tipo de colores desarrollar. Para ello tendríamos que preguntarles qué colores son de su agrado, y en función del agrado de él, compensar con algún otro si se necesita. Ese es el punto con los colores. Es importante tenerlo en cuenta también. En el segmento a continuación les hablaré de otros aspectos que uso para el diagnóstico y el tratamiento, como son el sello de Saturno y las redes Harman. Estás escuchando Conversatorios. El sello de Saturno y los 5 elementos. El sello de Saturno es una herramienta del Feng Shui que uso para saber cómo distribuir los 5 elementos en el espacio para cada persona. A esto se llama hacerle el sello personal. El nombre de la técnica está basado en el movimiento de la órbita del planeta Saturno alrededor del Sol, que dura 28 años y un tercio. Los trazos que describe ese movimiento en el cielo fueron graficados en un cuadrado llamado cuadrado mágico y que está dividido en 9 casillas.
El cuadrado está dividido en 3 por 3. Cada casilla representa una coordenada geográfica y cardinal. La casilla superior representa el sur, la inferior el norte y así sucesivamente. Las casillas también representan la energía de cada uno de los elementos chinos, que a saber son fuego, tierra, metal, agua y madera. En la casilla central está el número 5 y el resto de números fueron colocados de forma ascendente, de forma tal que la suma de los números que componen la vertical, la horizontal o diagonal da 15. Cada uno de estos números corresponde a uno de los elementos chinos. Tanto las casillas y su ubicación como el número que contiene esa casilla, ambos representan elementos. Para conocer el sello personal y la distribución de la secuencia de números en las casillas para cada persona, se toma en cuenta el año chino de cada persona. Se realiza una suma y se obtiene el número que irá colocado en la casilla central del cuadrado mágico. El resto de números se colocarán en las diferentes casillas siguiendo la secuencia del movimiento de Saturno. Una vez obtenido el sello personalizado y la ubicación de cada número en cada casilla, se compara el elemento de cada casilla con el elemento que representa cada número. Cuando el elemento de la casilla es igual al elemento del número, hay armonía. En caso contrario, puede existir déficit o exceso de energía y esto incidirá en la salud, la relación de pareja, la familia, la prosperidad y la armonía de la persona. Basado en esa comparación, podemos saber en qué área hay tensiones y de qué tipo, y podemos corregirlas agregando en el ambiente físico donde vive la persona un elemento que corrija la tensión. Ejemplo: evaluamos una persona y en la casilla correspondiente al norte, cuyo elemento es el agua, encontramos que en su sello personal está ubicado el número 4, cuyo elemento es madera. Sabemos que la madera absorbe y agota el agua, y esto puede crear en la persona problemas de riñones e hígado. Para corregir esto puedo hacerlo usando el elemento metal. El metal, por un lado, corta la madera y por otro lado nutre el agua. Entonces, en la vivienda de la persona, coloco en el espacio norte de esa vivienda objetos decorativos metálicos. Pueden ser campanas colgantes tubulares, puede ser una escultura metálica, adornos metálicos, y puedo usar el color gris o blanco en cuadros o paredes. La presencia del metal va a armonizar la descompensación de su sello personal. De esta forma, el sello de Saturno nos ayuda a armonizar los ambientes de la vivienda o trabajo, creando salud y bienestar. Las líneas o redes Hartmann. El campo magnético terrestre está formado por unas retículas que se conocen como redes globales y que constituyen canales preferentes de circulación de la energía. En la vertical de estas retículas se concentran radiaciones de origen natural de baja intensidad, a menudo imperceptibles para la mayoría de personas. La red global fue descubierta en 1954 por el Dr. Ernst Hartmann. Se encuentra descrita en detalle en su libro Krankheitsallstrand-Problem, la enfermedad como problema de localización. El doctor dedujo su existencia comparando miles de georritmogramas. Sus trabajos indican que la resistencia eléctrica del cuerpo humano se descompensa encima de una malla que se orienta según los puntos cardinales y que adquirió el nombre de red Hartmann. En la Tierra
son líneas rectas paralelas que están separadas entre ellas 2.5 metros en el sentido este-oeste y 2 metros en el sentido norte-sur. En estas direcciones geométricas hay zonas neutrales, como una malla, como las líneas de una hoja con cuadriculada. La intensidad de las líneas Harman se incrementan durante la noche. En ese aspecto, los efectos sobre la salud humana se producen especialmente durante las horas de sueño. El Dr. Harman proporciona pruebas de efectos en la salud humana en su libro. Estos se producen especialmente en los puntos ubicados encima de la vertical de un cruce de dos líneas o de un cruce de la única línea Harman con otras perturbaciones geológicas como corrientes de agua subterránea o fallas, normalmente en forma de incremento de nerviosismo, insomnio, temblores y rampas. Hay que indicar que los seres vivos ya deberían estar acostumbrados a estas redes, ya que seguramente han existido siempre. Sin embargo, parece que la actividad humana puede afectarla. Los geobiólogos las detectan con mayor intensidad en las zonas urbanas con mayor contaminación artificial de campos electromagnéticos en comparación con los entornos más rurales o naturales, localizaciones donde las radiaciones que emiten son más débiles. A menudo se cuestiona la existencia de esta red global y las demás. El motivo principal es la dificultad para detectarlas con aparatos de medida, circunstancia que no ocurre con otras alteraciones geobiológicas naturales como agua subterránea o las fallas, ya que pueden detectarse libremente con aparatos como por ejemplo el magnetómetro. El método más habitual de detección es a partir de la sensibilidad personal del geobiólogo, con la ayuda de instrumentos de radiestesia, como el péndulo o las varillas. En este sentido, dos geobiólogos profesionales indicarán la posición de las líneas Harman con pocos centímetros de diferencia el uno del otro. Le voy a contar mi experiencia en la evaluación de las líneas Harman o redes Harman. Yo para eso utilizo las varitas radiestésicas. En el año 1996 tuve una paciente que me contaba que tenía una jaqueca, dolor de cabeza insoportable desde hacía 2 años. Había visto varios médicos y los diagnósticos no determinaban el origen de esa tensión y los tratamientos no habían sido eficaces. Le pregunté qué había pasado hace 2 años y me contó que había comprado un apartamento y se había mudado 3 meses antes que le comenzara la jaqueca. Le expliqué que posiblemente su problema era de origen energético y producto de la ubicación del propio apartamento. Debido a esto me pidió que evaluara el apartamento y para tal me llevé las varitas, la brújula, el incienso y un cuaderno de anotaciones. En general el apartamento estaba armónico desde el punto de vista de bioenergía, pero cuando entré a su dormitorio la cosa cambió. Al medir la cama, detecté que había justamente un cruce de líneas Harman justamente donde ella colocaba la cabeza para dormir. Además, al lado, en la mesita de noche, estaba colocado un radio, el cargador del teléfono inalámbrico y un despertador eléctrico. Le expliqué el problema de la sobrecarga energética que le provocaba la jaqueca y le di una solución. Ya que el cuarto no tenía espacio para cambiar de posición en la cama, le indiqué que debía dormir invertida, es decir, que debería colocar la cabeza donde colocaba los pies y colocar todos los equipos electrónicos fuera del cuarto. Ella me hizo caso y a los 10 días la jaqueca había desaparecido por completo. Este es uno de los innumerables casos que he tenido. La forma como yo detecto las energías Harman, por ejemplo, en una sala, es me muevo, tomo las varitas y me muevo con la conciencia de detectar dónde están los puntos de líneas Harman.
donde las varitas se mueven y hacen contacto con las líneas Hartmann, marco con una tiza en el suelo ese punto. Sigo moviéndote y vuelvo a marcar otro punto. Y voy moviéndome por toda la habitación, ubicando por donde están las líneas Hartmann, trazando con la tiza puntos en el suelo. Después uno de los puntos, uno con la tiza, y ya tengo donde están ubicadas las líneas Hartmann. Por ejemplo, en ciertos ambientes, las personas que tienen mascotas, tales como gatos, pueden observar que a los gatos les gusta descansar mucho en ciertos sitios. En esos sitios donde los gatos tienden a descansar, son cruces de líneas Hartmann, ya que ahí los gatos pueden botar el exceso de energía que acumulan. También hay puntos de la casa donde colocas un equipo electrónico y ese equipo se daña, siempre terminan dañados. Ahí justamente hay otro cruce de energía Hartmann. Y así pues tú puedes movilizarte a través de la casa buscando los puntos donde está. Lo puedes hacer con un péndulo. Te vas moviendo con el péndulo y cuando el péndulo empieza a oscilar, sabes que hay un punto, lo marcas con una tiza. Desinforma las líneas, trazas las líneas para ver dónde se cruzan todas ellas. Y de esa forma puedes movilizar los muebles de forma tal que no coincida con ningún punto de red Hartmann. Quiero hacer ahorita, ya para terminar, una acotación sobre el Auraflor. El Auraflor fue un producto que yo diseñé hace ya, vamos para 27 años aproximadamente. Sí. Y fue a solicitud de una paciente que quería algo para armonizar su casa. Fue una solución de flores de uso externo. Les comento que yo uso este producto para armonizar y desalojar de los objetos las cargas energéticas acumuladas a lo largo del tiempo. Sabemos que nosotros como seres humanos tenemos vibraciones y cuando nos molestamos, estamos tristes, deprimidos, molestos, etc., lo que está en nuestro entorno también lo recibe nuestras cargas y cada objeto pues tiende a cargarse de nuestra propia energía. Cuando un ambiente se ha acumulado mucha carga, pues el ambiente se pone pesado, difícil, se pone como tenso, la persona siente incomodidad cuando está en ese ambiente. Bueno, cuando yo preparé las flores en agua para uso externo, concentré la energía de las moléculas florales en la solución líquida y cuando la apliqué sobre la superficie de los objetos, paredes, piso, techo, muebles, etc., estos objetos también se cargaron de la energía floral y disiparon las energías negativas que ya tenían anteriormente. Pudieron modificar el estado vibracional. Por eso una de las herramientas que yo uso dentro del proceso de evaluación y corrección de energía de los espacios es el uso del Auraflor. De hecho, ha sido muy grata la experiencia y da efectos casi milagrosos, como diríamos. Ayuda a modificar sustancialmente las tensiones que operan en un espacio. Quería comentar esto porque es una de las herramientas que yo uso que creo que también le puede servir a todos ustedes. Bueno, espero hasta aquí hemos llegado y espero que este conversatorio le haya despertado la curiosidad por conocer más sobre la geoterapia. Espero también que les haya servido para su aprendizaje y evolución personal. Si tienen alguna duda o pregunta, estaré muy complacido de responderle. Les habló Valeriano Sánchez, máster en bioenergía y terapias florales. Hasta la próxima. Gracias por tu presencia y en conexión para el próximo conversatorio.